Hola y bienvenidos a la biblioteca. Yo soy el ratón que siempre está merodeando por aquí. Finalmente llegamos a la última parte del monstruo del lago Ness. Si la última vez discutimos cómo es que surgió la leyenda que conocemos hoy vamos a ver cómo continúa viva en la época contemporánea, además de checar las teorías sobre lo que podría ser Nessie, las explicaciones que han ofrecido los científicos y otras historias un tanto más mágicas, por decirlo así. Creo que va a estar muy interesante, así que solo siéntense y disfruten. En años más recientes, la actitud de las personas hacia el monstruo del lago Ness es mucho más escéptica, y actualmente es considerado más un mito que una realidad. Aún así, los avistamientos se siguen dando, ahora también a través de webcams que permiten ver 24 horas lo que ocurre en el lago. Algunos eventos notables de los años más recientes son: en el 2001, la organización Scottish Natural Heritage redacta un plan de contingencia en caso de que Nessie o cualquier otra nueva especie aparezca en el lago Ness. En el 2003, Gerald McSorley encuentra sumergida una vértebra de plesiosaurio de 150 millones de años de antigüedad, preservada en piedra caliza gris, la cual no se encuentra en el lago. Se concluyó que el fósil fue expuesto a un ambiente marino y colocado intencionalmente en el lugar, aunque probablemente no fue la persona que lo encontró. En el 2008, Robert Rhines se retira de la búsqueda de Nessie, quien cree ha muerto víctima del calentamiento global. Contactos de sonar del fondo del lago serán revisados para buscar los restos del monstruo. En el 2011, George Edwards revela una fotografía donde se muestra una joroba en la superficie. Esta resultó ser un fraude, ya que la joroba era un objeto hecho para el documental de 2005, Loch Ness, The Ultimate Experiment. En el 2013, la Biblioteca Británica revela un manuscrito del siglo XII, que muestra el encuentro de un monje con una bestia similar a un oso en el río Ness. Sin embargo, no se puede encontrar información del monje ni de los documentos mencionados en el artículo. Esto resultó ser una broma por el día 1 de abril. En el 2014, se reporta que el 2013 fue el primer año sin avistamientos desde 1925. Después se dio a conocer que Matthew Clark grabó a inicio de año un disturbio en el agua. Igualmente en 2014, Apple Maps muestra en el lago Ness una figura de gran tamaño que parece estar sumergida en el lago. Tiene 2 aletas, pero no cuello. Después se comprobó que se trataba de un bote. En 2016, un esqueleto con órganos fue encontrado a la orilla del lago Ness. Se trataba de un modelo realizado para un show de televisión. De hecho, también en el 2006, un pescador retirado de nombre Keith Stewart detectó mediante sonar un abismo en el lado norte del lago, que se extendía desde el Hotel Clansman hasta Drumnadrochit, con una profundidad de cerca de 30 metros, lo que lo convertiría en el punto más hondo del lago. Este abismo sería el resultado de un temblor de 2.4 de magnitud que tuvo lugar en el 2013, así dando a Nessie un nuevo escondite. Más adelante se realizaría una expedición donde se encontró sumergido un modelo de Nessie, y durante esta se declaró que la profundidad del lago seguía siendo de 226.8 metros. 2 años después, en junio de 2018, un equipo internacional liderado por el profesor Neil Gemmell de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda inició un estudio en el lago Ness. El objetivo del estudio era conocer los organismos que lo habitan. Así se realizaría una lista de todas las especies, nativas, desconocidas e invasivas, y se esperaba principalmente encontrar nuevas especies de bacterias. Se tomaron muestras de ADN del lago, en forma de escamas, plumas, heces, etc., y todas estas fueron secuenciadas para ser comparadas con las de una base de datos, con 100.000 organismos registrados. En 2019, los resultados salieron a la luz. Se consiguieron 250 muestras de todo el lago. No se encontró ADN que pudiera pertenecer a un plesiosaurio, siluro o esturión. Sin embargo, se encontró una gran cantidad de ADN de anguila en todo el lago. Si bien las muestras tomadas por los investigadores no revelan el tamaño de estos animales, ellos mismos sugirieron que Nessie podría ser una anguila europea gigante. El 1 de septiembre de 2021, el canal de YouTube Richard Outdoors publicó un video llamado The Great Glen Canoe Challenge, donde se observa a un grupo recorriendo el lago Ness en canoa. De este video se obtendrían donaciones para la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido. En este video se muestran tomas aéreas grabadas con un dron, y sumergida en el agua aparece una silueta inmóvil que recuerda a la de un plesiosaurio. Richard Maver, dueño del canal donde se publicó el video, aseguró que en ese momento no vio troncos u otros objetos en el agua. Solo se enteró cuando vio los comentarios. Sin embargo, el 26 de septiembre, el usuario de Twitter Sam Sheeran desmintió el video,
comparando la extraña silueta con la imagen de un juguete de plesiosaurio sacada de la página web Talking Turtle. El video sería eliminado de YouTube 3 días después. Finalmente, el evento más reciente fue la Quest Weekend, organizada por el Loch Ness Centre, la búsqueda más grande desde la realizada por la Oficina de Investigación del Fenómeno del Lago Ness en 1972. Un evento que parece se volverá anual. A pesar de no tener buen clima, la expedición se dio en los días 26 y 27 de agosto de 2023 y contó con cientos de voluntarios, provenientes de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda y Japón, a los que se les asignó distintos puntos de observación a lo largo del lago. Se usaron drones termográficos e hidrófonos, los cuales, un día antes de que iniciara la expedición, captaron 4 extraños sonidos en el agua, pero lamentablemente la grabadora no estaba conectada, por lo que no pudieron analizarse. Sin embargo, todos en el bote pudieron escucharlos, aunque más adelante comentaron que podría haberse tratado de patos. Ya durante la expedición, los voluntarios observaron, grabaron y fotografiaron sombras y jorobas en la superficie del lago. Y al terminar, inspirada por el evento, Chi Kelly reveló unas fotografías que había tomado en 2018, estando de vacaciones con su familia. A 200 metros de la orilla, un extraño animal de menos de 2 metros de largo se movía de un lado a otro y giraba. No alcanzó a ver una cabeza o cuello, solo sombras bajo la superficie. Ahora que hemos repasado toda su historia, tenemos que preguntarnos si de verdad existe un monstruo, entonces ¿qué es o qué era? Desde el inicio se ha intentado aclarar qué es lo que las personas han visto en el lago. Una tarea difícil, ya que la apariencia de Nessie ha cambiado a través de 1500 años. Muchas explicaciones se han desmontado. Aún así, existen diversas hipótesis y teorías, pero ninguna puede ser considerada como definitiva. Claramente, la imagen más popular de Nessie es el plesiosaurio, cuyo nombre significa cercano al reptil, fue descubierto por Mary Anning en 1821 en Inglaterra. Es uno de los numerosos miembros de la familia Plesiosauridae, del orden Plesiosauria. Se trata de un grupo de reptiles marinos carnívoros que surgieron a finales del Triásico y se extinguieron junto con los dinosaurios a finales del Cretácico, hace 65 millones de años. Vivieron en mares de todo el mundo. Poseían un gran cuerpo, largo cuello, cabeza pequeña y triangular, una cola corta y 4 aletas, muy similar a la descripción que se da en muchos avistamientos. En esta versión de la historia, un grupo de plesiosaurios habrían sobrevivido a la extinción y habrían prosperado a base del salmón. Estos se encontrarían solo ciertas temporadas en el lago, pasando el resto del tiempo en el mar, al cual llegarían a través del río Ness, el canal de Caledonia y túneles submarinos. Lamentablemente, la imagen más fantástica de Nessie es también la más incorrecta. Para empezar, el Gran Glen se formó mucho antes de la era mesozoica, pero no hubo agua en esa zona hasta hace 10.000 años, al finalizar la era glaciar, y el lago Ness no tiene suficiente alimento para mantener un grupo de estos animales, necesario para la reproducción y continuidad de la especie durante millones de años. Con respecto a los plesiosaurios, estos respiraban aire, por lo que los avistamientos deberían ser más seguidos. Además, no podían desplazarse en tierra, puesto que su cuerpo no estaba adaptado para ese ambiente. Su cuello tenía movimiento limitado y no podía erguirse. Igualmente, no se han encontrado fósiles de plesiosaurio en el lago Ness. No se ha comprobado la existencia de túneles que conecten al océano, y los avistamientos que describen al monstruo como un plesiosaurio parecen iniciar con los Spicer, que admitieron haber sido influenciados por la cultura popular. Continuemos con la teoría de los investigadores de Nueva Zelanda, una anguila gigante. Desde hace mucho se sabe de la existencia de anguilas en el lago Ness. El investigador Roy McCall ya había propuesto en su libro Monsters of Loch Ness la posibilidad de una anguila de cuerpo ancho. Una opción debido al tamaño sería una especie desconocida, pero una candidata es la anguila europea. Esta se puede encontrar en cuerpos de agua dulce, como ríos y estuarios, desde el norte de Rusia y Finlandia hasta Egipto y Marruecos. Son conocidas por el viaje que realizan hasta el mar de los Sargazos para reproducirse. Se trata de una especie omnívora con un cuerpo alargado y 2 aletas pectorales. Su longitud promedio es de 60 a 80 centímetros, y en casos excepcionales llega a 1.5 metros de longitud. Son capaces de trepar obstáculos como troncos o incluso salir del agua para alimentarse de babosas y gusanos. En este caso, hablaríamos de un espécimen de casi 3 metros, que nunca han sido encontrados en la naturaleza. La anguila podría explicar algunos avistamientos. Nessie no se vería tan frecuentemente porque las anguilas son una especie bentónica, es decir,
que habita en el fondo de los cuerpos de agua. La forma del cuerpo de la anguila podría explicar las jorobas del monstruo. Su capacidad para salir del agua explicaría algunos reportes en la Tierra. Y finalmente, una anguila europea vive entre 7 a 85 años, por lo que explicaría tantos años de avistamientos. Un hecho que parece confirmar esta teoría ocurrió 4 días después de publicados los resultados del estudio de ADN. La compañía Ness District Salmon Fishery Broad publicó un video donde se observa el río Ness, y al fondo se alcanza a ver una figura alargada que cruza la toma de izquierda a derecha. Pero también existen puntos en contra de esta teoría. Una anguila no podría explicar el largo cuello. No todos los avistamientos de Nessie le describen con forma de anguila. Y finalmente, la anguila habría viajado al mar de los Sargazos para reproducirse, y ahí habría muerto. No se puede saber si sus descendientes habrían llegado también al lago Ness, o si tienen el mismo tamaño. Otros animales que han sido propuestos como explicaciones para los avistamientos han sido el esturión y el siluro. La teoría del esturión viene desde 1933 y fue descartada por R.T. Gould al considerar que era muy pequeño para tratarse de Nessie. Fue retomada por Adrian Shine tras la operación Deepscan, considerando la posibilidad de que un esturión entrara buscando aparearse. Al igual que la anguila europea, el esturión es un pez bentónico, cuya apariencia no ha cambiado desde hace millones de años. Posee un cuerpo alargado que alcanza entre 3.5 y 4 metros, con placas óseas dorsales, y un hocico delgado y largo. Pasa la mayor parte de su vida en el océano y regresa a los ríos, estuarios y costas donde nacieron cada 3 o 5 años para desovar. Hay 2 especies de esturión que podrían haber entrado al lago Ness, el esturión del Atlántico y el esturión europeo. El esturión del Atlántico, que vive hasta 60 años, y el esturión europeo, que vive hasta 150 años. El hocico largo habría sido confundido con un largo cuello, y las placas óseas con jorobas. Además, un pez bentónico que no siempre se encuentra en el lago explicaría los avistamientos poco frecuentes, y el que los locales no lo hayan reconocido. También se explicaría el avistamiento de Kay McDonald de 1933, cuando vio algo similar a un cocodrilo. Y si bien es posible que un esturión haya entrado al lago Ness en algún punto, no puede explicar los avistamientos en tierra, y tampoco se encontró su ADN en el lago. La teoría del siluro fue mencionada en el libro de R.T. Gould y retomada por el buscador de Nessie, Steve Feltham, que trataría la posibilidad de la introducción de un ejemplar al lago Ness en la década de 1930, causando avistamientos por décadas. El siluro europeo es otro pez bentónico que vive en aguas cálidas del sur, este y centro de Europa. Fue introducido al Reino Unido hace 130 años para pesca deportiva, incrementando su número en los años 90. Posee una cabeza plana con una enorme boca y bigotes, una pequeña aleta dorsal y una larga cola, viviendo en total hasta 3 o más metros. Puede vivir entre 15 y 30 años, pero en algunos casos llegan hasta 50 u 80 años. Pueden vivir horas fuera del agua, mientras haya agua en sus agallas. El siluro explicaría avistamientos y contactos de sonar con objetos de gran tamaño, pero si Nessie de verdad fuera un siluro, probablemente haya sido un único ejemplar, puesto que la temperatura del lago no sería muy favorable para su reproducción, así que solo se tendría una población pequeña, lo que explicaría por qué no se detectó su ADN. Además, estos siluros ya tendrían que haber sido vistos o atrapados. Dejando de lado los peces, nos encontramos con la teoría del elefante, que viene desde 1979, propuesta por Dennis Power y Donald Johnson. Estos explicaron que la forma en que un elefante se ve en la superficie cuando nada es bastante similar a algunos avistamientos de Nessie. Si está en aguas profundas, solo se ve su cabeza y usan su trompa como un tubo de buceo. Pueden permanecer así durante mucho tiempo. Los locales no estarían familiarizados con esto y habrían creído que se trataba de un monstruo. Es posible que circos ambulantes hayan dejado a sus elefantes nadar en el lago. En 2006, Neil Clark sugirió que se habrían tratado de los elefantes del circo de Bertram Mills, el cual llegó al lago Ness en 1933. De hecho, Mills prometió 20.000 libras a quien capturara al monstruo, pero Clark apunta a que si la cantidad fue tan grande, era porque Mills sabía que no lo encontrarían. Finalmente, otros animales que se han sugerido han sido las focas, leones marinos, delfines y marsopas, nutrias o alguna especie desconocida. Visitantes llegados a través del río Ness y el canal de Caledonia, desde el fiordo Moray, siguiendo a los salmones. O también podrían tratarse de ciervos y aves vistos desde lejos. Otras explicaciones podrían ser los objetos inanimados
olas inusuales creadas por la interacción de corrientes en el lago, ramas y troncos, y disturbios en el agua causados por la actividad tectónica. Finalmente, hay una historia que sugiere que todo se habría tratado de un truco publicitario. De acuerdo al profesor Gareth Williams, el monstruo del lago Ness habría sido una invención para atraer turistas tras la Gran Depresión. Esto habría sido obra de Digby George Geraghty, un novelista inglés que en 1950 escribió una obra semi-autobiográfica titulada Maurice, bajo el nombre de Steve Lister. En esta historia, el monstruo es creado por un publicista en Londres, contratado por hoteleros de las tierras altas a cambio de 150 libras. Tiempo después, en 1980, Geraghty contó al investigador Henry Bauer que a principios de la década de 1930 había conocido un grupo de hoteleros en el pueblo de Lossiemouth, con quienes crearía la historia del monstruo, basándose en los avistamientos de Ogopogo, un críptido que se cuenta vive en el lago Canagan, en Canadá. Geraghty habría tenido la ayuda de Alex Campbell, quien sacaría una nueva historia a la luz si alguien ponía en duda la existencia del monstruo. Finalmente llegamos a las teorías más sobrenaturales. Aleister Crowley fue un famoso ocultista británico conocido como la Bestia, quien en 1899 compró la casa Boleskine, entre Foyers e Inverfarigay, un lugar del que se decía que estaba embrujado desde hacía mucho. En este lugar, Crowley halló el aislamiento que buscaba para realizar un complejo y largo ritual, en el que pretendía convocar a 12 reyes del infierno para forzarlos a servir a la luz, y al lidiar con estas fuerzas oscuras, esperaba entrar en contacto con su ángel guardián. Tras 6 meses de resultados inquietantes, fue convocado a París por el líder de la organización a la que pertenecía, por lo que se vio obligado a interrumpir el ritual. Lamentablemente, Crowley cometió el error de no expulsar a los demonios invocados, por lo que estos se habrían quedado en la casa y en los alrededores, causando diversas tragedias a los dueños siguientes y al mismo Crowley, quien se vio forzado a vender la casa en 1918. De esta forma, el monstruo del lago Ness sería la representación de la energía liberada en el área tras la interrupción del ritual. La última teoría, surgida en años más recientes, con el crecimiento y adaptación del budismo en Occidente, la primera lama de Gran Bretaña, Gelong Masamo, ha sugerido que Nessie es un naga, o nagini, el término femenino. El nombre proviene del sánscrito cobra o serpiente, el cual se refiere a un ser de la mitología hindú, que aparece como mitad humano y mitad serpiente. Son los habitantes del reino de Nagayoka o Patalayoka, pero igualmente se encontraban en pozos, ríos, lagos y mares. Si un naga es tratado con respeto, trae prosperidad y sabiduría, entre otras cosas, y en caso contrario pueden causar catástrofes y enfermedades. En el budismo son considerados como deidades menores, espíritus amigables pero peligrosos, por lo que son los guardianes de los templos, en los que son representados de forma zoomorfa, en algunas ocasiones con más de una cabeza. Ya se han realizado ofrendas a Nessie en el monasterio de Samyeling, en Dumfries, con las que se busca establecer una relación con esta para que conceda prosperidad. Como mencioné al inicio del video, el monstruo del lago Ness es aceptado generalmente como un mito. Pero entonces, ¿por qué esta historia continúa atrayendo a las personas? ¿Y por qué continúa el deseo de investigar? Tal vez es porque, a pesar de todas las investigaciones, teorías, farsas descubiertas, nunca ha habido realmente una explicación completamente satisfactoria para todo lo que ha ocurrido aquí. Y porque, por naturaleza, a los humanos nos fascina lo desconocido y deseamos que estas criaturas existan. La leyenda se volvió tan grande que la ciencia decidió investigarla, y al hacerlo se obtuvo mucho conocimiento sobre el mismo lago y la naturaleza humana, al ver cómo las personas reaccionaban ante esta leyenda. Quizá alguna vez alguien sí haya visto algo desconocido, o quizá no, pero mientras no se puede explicar lo que ocurre en el lago Ness, la leyenda de Nessie continuará fascinando a las personas por generaciones. Y esta fue la historia del monstruo del lago Ness. Hasta ahora. Me gustó mucho poder compartirla con ustedes, pero solo les recuerdo que lo que les he contado solo es una parte de la historia. Hay muchas más historias sobre Nessie, de las que no he hablado aquí, así que les invito a investigarlas si les interesa, o si tienen alguna experiencia que quieran contar, son completamente bienvenidos a compartirla. Así que esperen la siguiente historia, y muchas gracias por escuchar.